Doctor, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Bien. Ya, ya, Bien. Espero que estén todos en clase. No veo a nadie con su cámara. Supongo que están todos en clase. Voy a comenzar. Voy a recibir a algunos más de sus compañeros y comienzo la clase. Bien, antes de comenzar la Doctor, clase, jóvenes. ¿Sí? doctor, disculpe, antes de comenzar la clase, le pedí, por favor, usted quedó de mandarnos las diapositivas para estudiar, doctor, no nos envió. Ya. Perfecto. Voy a descargarlas y las voy a enviar ya. Enseguida voy a anotar esto para que no se me olvide. Esto es el Santías, ya, perfecto. Ya, muy bien. Espera un momento, acá estoy. Ya, bien, perfecto. Bien, entonces queda recalcado el tema de las diapositivas, se lo voy a enviar por este medio, por medio del WhatsApp, y no es hasta mañana que se lo envío. Voy a comenzar ya a avanzar del texto, voy a dejar un trabajo el día de hoy. Hasta mañana, hasta las 6 de la tarde, tienen jóvenes para poder recogerlos. Caso contrario, su compañera me los envía de nuevo. Supongo que ya los han recogido todos los que han cancelado y demás y he enviado por demás. Entonces, hasta mañana a las 6 de la tarde, si no en la primera flota me lo envían, ¿ya? Y bajo su responsabilidad y toda consulta, el libro, toda consulta, siempre al grupo, porfa. Al privado no estoy respondiendo a casi nadie, o a nadie, mejor dicho. Eh, por cuestiones de trabajo no puedo responder a casi nadie si es el grupo y sé que es importante, al ratingo respondo, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar. Entonces, hasta las 6 de la tarde tienen, por favor, para resolver, para recogerlo. Hasta el día de mañana su texto. Caso contrario, por favor, me lo envían en la primera flota para Santa Cruz de la Sierra. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces al tipo de Estado. Después de lo que habíamos visto, todo lo que habíamos estado viendo, conocemos cuál es el Estado, la forma de Estado, cuál es el rol del Estado, ¿no? A partir de todo de lo que conlleva la responsabilidad del Estado, ¿no? Y desde la parte sociológica, de las ciencias políticas, de la economía y a partir del derecho, que es un poquito más amplio. Vamos a conocer tres tipos de Estado a partir de manera rápida, voy a decirlo. Estado absolutista, conocemos estos tipos de Estado absolutista desde Luis XIV, que fue el ejemplo del absolutismo más grande que se dio en ese periodo. La frase del Estado soy yo, que se manejaba bastante hasta 1789, después de la caída de, de las monarquías absolutistas, da paso a las formas republicanas o la primera forma de república, ¿no? Los estados liberales y el estado de bienestar, de lo que vamos a hablar hoy día. Bien, voy a hacer pequeños análisis coyunturales de lo que hemos estado viendo en cuanto a constituciones. Vamos a hablar bastante de constituciones. Bien, hay una propuesta de constitución recientemente por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Es un trabajo técnico, se puede decir, tal vez alejado de la realidad o coyuntura boliviana, pero sí es válido para hacer el análisis. Voy a ver que nos lo consigan en físico o en PDF para poder hacer un tipo de análisis en base
al tipo de Estado que tenemos hoy día a partir del 2009. Los estados de distribución territorial vertical del poder. Hablamos de poder en cuanto a las ciencias políticas lo denomina de esta manera, pero el poder básicamente es la gestión pública o los tres niveles de gobiernos que tenemos a través de esta nueva constitución del 2009, ¿no? Central, departamental y municipal. Formas de Estado, modos de Estado, modelos de Estado y tipos de estructura estatal. Cuando hablamos de tipos de estructura estatal, estamos hablando de los tres niveles de gobierno, hablamos de modelo de Estado, a partir de qué es Bolivia. Modelos de Estado o modelos de gobierno, vamos a decirlo de esta manera. Abro un poco el micrófono, se ha discutido mucho esto coyunturalmente y es bueno que lo toquemos en clase. ¿Qué es Bolivia? ¿Presidencialista o parlamentarista? Presidencialista. Muy bien. Presidencialista. Correcto. El señor Gonzalo Sánchez Lozada, en casi sus 90 y pico de años, propone convertir a Bolivia en el parlamentarismo, ¿no? Y hace una constitución. Esperen, voy a cerrar a Mayerlin, por favor, siempre atento con su micrófono. Ya. Entonces, plantea una nueva constitución, ¿no? Entonces, las constituciones enmarcan las obligaciones del Estado. Vamos a ir viendo esto un poquito más acá adelante. Vamos a hablar del federalismo. El trabajo que les voy a dar hoy día va a ser sobre la estructura. Bueno, las primeras formas de federalismo, cuando se habló, voy a dar pautas y ustedes van a hacer un ensayo de federalismo. Se habla mucho de los estados federales desde la llegada de este actor en gestión pública, el señor Luis Fernando Camacho. Se planteó mucho el federalismo, pero no se tiene la propuesta escrita, ¿no? Pero sí hay los antecedentes en cuanto a los modelos federales, cuáles son las características. Los estados federales son los estados miembros que los constituyen los estados federales y la existencia de las competencias y atribuciones que existen, la Constitución Federal y la construcción como estados miembros. En primera excepción, la Constitución norteamericana en 1787. Muy bien, 1776 logran su independencia de estas colonias británicas y logran una constitución con unos estados federales en 1787. Existe un gobierno central o federal, órgano ejecutivo, legislativo y judicial, la separación de los tres poderes del Estado. Bien, y cada estado es miembro y gobierno con sus propios órganos. Los competentes federales son generalmente tareas macro. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados federales, en este caso los 50, tienen atribuciones propias, ¿no? En este caso policías propias, o la penalización de sus penas también, o constituciones propias, se puede decir. Ahora, cuando vamos a hablar del Estado unitario a partir de 1825, bien, cuando Bolivia logra su emancipación, se puede decir, del yugo español tras las batallas de Tumuzla, ¿no? Vamos a hablar de lo unitario. El Estado unitario o simple es concebido bajo una sola unidad territorial. El modelo unitario descentralizado posee una sola constitución. A diferencia del Estado federal, existe una unidad de un ordenamiento jurídico y un solo núcleo de autoridad. Tiene un solo centro de impulsión política, aunque puede evolucionar otras concepciones del unitarismo descentralizado o unitario descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? En el transcurso del tiempo se habló de la descentralización, lo hizo el presidente Gonzalo Sánchez Lozada en la primera gestión y fue algo aceptable, ¿no? Que se dio la distribución económica a partir de la descentralización del Estado unitario, ¿no? Que fue aplaudida por muchas personas, ¿no? Entonces, básicamente, ahí está la comparación de los dos tipos de estados que estamos viendo. Uno el federal, con constituciones propias a partir de 1787. Los Estados Unidos actualmente se siguen renovando esto porque las constituciones no son estáticas, ¿no? Y vamos a hacer un análisis al final de la clase. Quiero que vayan pensando con los datos que les estoy dando cuando ustedes ven propicio que se genere una nueva constitución política de Estado. Es decir, había una asamblea constituyente para renovar en su totalidad o parcialmente la constitución. Bien, eso vamos a tener 3 o 4 opiniones al azar de ustedes. Bien, con los datos que les estoy dando. Podemos enriquecer nuestra respuesta utilizando los estados federales, las fechas que hemos marcado, 1787, el Estado unitario,
de Bolivia y el logro de la descentralización del Estado a partir de la primera gestión del señor Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Bien, vamos un poquito más acá abajito, que es lo que nos interesa. Formación del Estado autonómico. Bien, ¿a partir de cuándo? De la Asamblea Constituyente de 1825, ese es el contexto que tenemos. Bien, en un momento voy a recibir a su compañero ya esto. Las primeras leyes de la Constitución, la ley de la división de poderes en 1825, el Estado es el Alto Perú, declara en su forma de gobierno representativo, republicana. Este gobierno es concentrado y vertical en general y único para toda la República y sus departamentos. Se expedirá por los tres poderes legislativo, ejecutivo y jurídico, ¿no? Separados por divididos entre sí. Bien, este es el contexto de nuestra primera constitución que hemos tenido a partir de este contexto de 1825, ¿no? La Constitución bolivariana, en el artículo 3, artículo 4, lo que van a mencionar ustedes cuando les toque tal vez hacer un tipo de análisis al final de esta clase. El territorio de la República Bolivariana comprende los departamentos de Potosí, Chuquisaca, la ciudad de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro, ¿no? Y se divide en departamentos, provincias y cantones. ¿Cuál era la distribución entonces que teníamos? Se divide en departamentos, provincias y cantones. Vamos a ver cómo hemos evolucionado en el transcurso del tiempo y ya tenemos unas subdivisiones o divisiones un poco más específicas. Sí, ya los recibí, Harold. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, para el análisis del contexto de cómo nace Bolivia, con el número de departamentos, el artículo 3, el artículo 4, y cómo está dividida, obviamente, se divide en departamentos, provincias y cantones, ¿no? Voy a recibir a sus compañeros que están ingresando. Ya, perfecto. Muy bien. Es un poquito incómodo tener que le ingresan tarde los jóvenes. Vamos a recibirlos a todos. Ya. Muy bien. La Asamblea Constituyente, sabemos que Bolivia siempre ha estado a la deriva políticamente tras golpes y golpes militares, pero sí hemos tenido participaciones importantes en cuanto a la Asamblea Constituyente. Creo yo que la Asamblea Constituyente que se dio para el Estado plurinacional fue una de las más importantes. Vamos a ver cuál es la importancia en el transcurso del tiempo de estas. La Asamblea Constituyente en 1871, uno de los temas más debatidos con mayor entusiasmo fue la posible adoptación del federalismo para el Estado boliviano y la propuesta fue rechazada en esta instancia bajo el argumento de que el país no estaría preparado para una reforma tan profunda. Bien, cuando se discute nuevamente el federalismo, se lo discute nuevamente o con mayor rigor. Vamos a pasar al siglo XXI. Se lo debate con mayor rigor tras el ascenso del señor Fernando Camacho, como de manera coyuntural se puede decir. Pero cuando se habló del federalismo, 1871, perdón. Bien, entonces se da esto desfasado porque todavía no se había dicho que estaba preparada Bolivia. Los movimientos de los igualitarios, nuevamente se habla del federalismo, de Andrés Ibáñez, propinaron la constitución del federalismo desde Santa Cruz, para la cual organizó un motín y dispuso a las autoridades del departamento, luego lo cual fue nombrado prefecto del departamento y se organizó el Comité Federal y las fuerzas militares enviadas por el presidente Hilario Daza sofocaron el aislamiento. Entonces, dos intentos de federalismo que hemos tenido. Al final de la clase quiero que por favor utilicen estos datos para el tipo de análisis que vamos a utilizar, si es oportuno cambiar de constitución, por qué y en cuánto tiempo, viendo estos antecedentes que tenemos, 1781, cuando se habla del federalismo en una asamblea constituyente, cuando el movimiento de los igualitarios también generan unos movimientos sociales, posteriormente grupos de presión, para poder instaurar el tema del federalismo, ¿no? Y que obviamente quien estaba en la presidencia disipa totalmente este tema, ¿no? Las revoluciones federales de 1898, la ley radicatoria para tener una presidencia permanente de las presidencias de la República de la ciudad de Sucre. La propuesta de los diputados del chuquisaqueño fue el motivo para las fuerzas organizadas para José Manuel Pando, aliado por el líder indígena Zárate Huilca, incide en la contienda final de la guerra
instaurada en el Parlamento, propuesta por la modificación para instaurar un régimen federal, fue postergada en su tratamiento. Bien, entonces tenemos tres fechas cronológicas, bueno, dos fechas cronológicas y un movimiento de presión que es denominado los igualitarios, y la fecha de 1871, posteriormente 1898. ¿No? ¿Sí? ¿Alguien? Bien. Bien, entonces, esta diapositiva está muy enriquecida porque pasamos de una asamblea constituyente, pasamos a un referéndum. Bien, sigamos. El referéndum de 1931 se consultó a la población, entre otras reformas, la modificación de adoptar el régimen de descentralización en el país. A pesar de haber obtenido un resultado favorable, el régimen de descentralización fue incluido en la Constitución de 1938 con un nudo ciego. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que el nivel central todavía prevalece. Podemos hacer un análisis tal vez porque el Estado central y la ciudad de La Paz tienen bastante vigencia todavía, o este modelo todavía no tiene fuerza a nivel nacional. Bien, y paulatinamente hemos visto que sí ha habido intentos del federalismo, pero no ha podido llegar a buen puerto. Es más, no tenemos un proyecto federal desde Santa Cruz de la Sierra. Y el que lo tenga, tal vez lo tenga y no lo presenta, no lo hace público, y quienes deben hacer público son los que lo están proponiendo en base a la representación de la Asamblea departamental, ¿no? Y nacional, obviamente. Vámonos un poquito más acá abajo, no me quiero exceder en el tiempo, vamos bien. Forma del Estado autonómico, vámonos acá, muy bien. La Constitución Política del 2009, vámonos adelantando, ¿no?, a lo que sí hemos logrado tras una asamblea constituyente que duró un tiempo especial, se puede decir, cambió dos veces de sede de gobierno, pero sí, perdón, de dos sedes en dos departamentos cambió, y hemos llegado a la Constitución Política del Estado 2009. El Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional, como les dije, no es nueva la palabra plurinacional, ya se ha utilizado en la gestión de Gonzalo Sánchez Lozada, segunda, cuando se habla de pluricultural, ¿no? Comunitario libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado con autonomía. Ya se incluye la palabra autonomía, esto y la descripción del Estado. ¿En qué artículo está, jóvenes? Por 3 puntos para que no se duerman. ¿Qué artículo describe qué tipo de Estado tenemos? Artículo 1. Artículo 1. El artículo 1, doctor. Correcto. Muy bien, todos estamos despiertos. Cuarto, tipos de autonomía: departamental, regional, municipal, indígena, originaria y campesina. ¿Cuáles son nuestros 4 tipos de autonomía que tenemos? La departamental, regional, municipal, indígena, Campesina. correcto. La Constitución que plantea el señor Gonzalo Sánchez Lozada elimina todo ese tipo de autonomías o tipo de democracia representativa que se tiene, es decir, que quiere que se vuelva a las prefecturas, y que el primer ministro, como se lo denomina en su constitución, que no es presidencialista, es parlamentaria, designe a los prefectos, ¿no? Entonces cambiaría totalmente este tipo de autonomía. El catálogo competencial se encuentra asignado en la Constitución Política del Estado. Cuando hablamos de competencias, estamos hablando de las 4 competencias que tiene, administrativas y económicas, estos 4 tipos de autonomía. Bien, con las facultades deliberativas, legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva. ¿Qué quiere decir estos 4 puntos? Quiere decir que la Asamblea Nacional bicameral, ¿no? ¿Y cuántos asambleístas tenemos? Ejemplo, para ver si estamos despiertos. ¿Cuántos tipos de diputados tenemos? 2, uninominal, plurinominal. Plurinominal. ¿Será que son 2? Son 3. 4. A ver, Los 3, indígenas, de los pueblos supraestatal. De los gobiernos. a ver, son los uninominales, los territorios plurinominales y los supraestatales, ¿no? estatales. Los supraestatales, que en realidad no están en la Asamblea Nacional, sino una vez al mes o una vez cada 3 meses, tiene una representación internacional. Es más, creo que no votan en las elecciones para brigadas parlamentarias, ¿no?
Bien, haciendo este ejemplo, entonces tenemos una asamblea departamental, sí, ahí está la asamblea departamental, con sus particularidades también, con las representaciones indígenas que se denominan, ¿no? Que han cambiado parcialmente, creo, un representante que lo cambian anualmente. ¿Quiénes están con el micrófono encendido? ¿Pueden apagarlo, por favor? Muchísimas gracias. Las competencias no son asignadas, se atribuyen a nivel central, concentrado en primera instancia, pero también pueden ser asignadas por otro nivel de gobierno. Esas son las características de nuestra Constitución que tenemos en cuanto a la representación del artículo número 1, en cuanto a los 4 tipos de autonomías que declaramos que se dan a partir del 2009 tras la aprobación del referéndum, el catálogo de competencial que está en nuestra Constitución Política del Estado, las facultades que son de las autonomías deliberativas, legislativas, reglamentarias y fiscalizadoras y ejecutiva. La fiscalizadora más se lo da en tiempo de campaña, ¿no? Casi el último mes, los diputados, asambleístas, concejales se atribuyen mucho el tema de la fiscalización, que es básicamente cuando se le da mayor prioridad, quiero decir yo, a la gestión. Bien, la Constitución Política del Estado, con esto vamos a terminar y vamos a hacer un tipo de análisis que quiero que sea un poco más participativo todo esto. La Constitución Política del Estado. Las autonomías implican la elección directa de sus autoridades. ¿Qué quiere decir voto directo? Quienes tienen mi edad o más o menos un poquito más y demás, saben que antes no existía primera vuelta, ¿no? Perdón, segunda vuelta, sino se lo elegía de manera directa, ¿no? En las nuevas constituciones se adopta la segunda vuelta, ¿no? Y hay una democracia directa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya podemos elegir concejales, asambleístas, diputados, tipos de diputados uninominales, plurinominales, ¿no? Los plurinominales obviamente no, porque van acompañados con la sigla, ¿no? Por las ciudades, por la ciudadanía y ciudadanos, la administración de los recursos económicos y el ejercicio de sus facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas, por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción, competencias y atribuciones. Bien, bajo nuestra Constitución Política del Estado. No se cumple a cabalidad de esto, pero sí es un reto poder que los servidores públicos, o en este caso, la ciudadanía pueda hacer cumplir cada uno de estos roles que está establecido en la Constitución. Bien, Ley de Marco de Autonomía y Descentralización. Es la cualidad gubernamental que implica la igualdad de jerarquía o rango constitucional entre entidades territoriales y autonómicas, la elección directa de sus autoridades por los ciudadanos y los ciudadanos se cumple, la administración de los recursos económicos y ejercicio de las facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras, ejecutivas, sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y la ley. Bien, entonces ahí habla de qué tipos de diputados, bueno, los diputados sí, pero concejales no pueden inmiscuirse en asuntos de otros municipios, no habla de una territorialidad en este caso. La autonomía regional no goza de las facultades legislativas. Bien, esas son las características y con este punto voy a terminar y hacemos el pequeño análisis de lo que les había dicho. Estado federal, nivel intermedio, fuerte frente al municipio. Poder decisivo de la constituyente y legislativo intermedio, nivel municipal sin legislación y nivel del encapsulamiento. El Estado autonómico, igualdad de jerarquía o rango, constitución entre las autonomías, niveles de gobierno con capacidad de legislar, lo que habíamos dicho hace un momento, legisla la Asamblea Departamental y los municipios también, y quiebre del encapsulamiento municipal. Bien, vamos a obviar la minita del Estado federal, que solamente es para conocer el tema de las atribuciones legislativas. 2 minutos, por favor, para hacer un pequeño análisis según su perspectiva sobre el Estado federal, sobre el sistema parlamentario o si nuestra Constitución política está vigente todavía y es buena nuestra autonomía. Bien, siguiendo nuestro artículo número 1 y haciendo referencia también a lo que habíamos visto en los estados federales. Bien, estamos a 22:30, 22:33. De manera ordenada escuchamos 3 comentarios y si hay tiempo escuchamos algunos más y con eso culminamos la clase. Bien, piensen y hagan un pequeño análisis de 1 minuto a 1 minuto 30, por favor.
Doctor, buenas noches. Es que Dígame. digo yo, nosotros Estamos todavía, tenemos espéreme dos al minutitos, por vecino. favor. Espéreme todavía un momentito, estimada compañera Brenda. Usted va a ser la primera. Nos faltan 2 minutitos más, ¿ya? Yo les doy el pie para que comencemos, ¿ya? Muy bien, vamos a comenzar. Era la compañera, ¿cuál era quien habría abierto su micrófono? Ahora sí, los escucho. Bien, ¿quién va a ser el primero? Dice que habíamos dicho 1 minuto, por favor, 1 minuto 30, máximo. Buenas noches, doctor. Muy bien, lo escuchamos. Loris Escalante le habla. Doctor, bueno, el federalismo, como usted ya bien lo explicó, ¿no? Que es un sistema político o una forma de organización. Sin embargo, usted decía si en Bolivia estamos preparados, ¿no? Para adoptar este sistema. Bueno, desde hace muchos años atrás, Santa Cruz como región viene reclamando, ¿no? El federalismo. Esto se incrementó después del 4 de octubre del 2019, cuando se pedía, ¿no? A través de los líderes del Comité Pro Santa Cruz adoptar este sistema. Sin embargo, creo yo de que todavía el país no está preparado para poder adoptar el sistema federalismo, tomando en cuenta que estamos, sí, en un proceso a poder llegar a ello, ya que antiguamente no teníamos, por ejemplo, la elección del gobernador, ahora sí ya lo tenemos, ¿no? Eso es un paso muy importante para poder en lo próximo llegar al federalismo, doctor. Muy bien, es importantísimo la representación del gobernador, es una forma de democracia y es una conquista social en este caso. Hay una nueva constitución que se está debatiendo mucho, es la constitución que plantea el señor Gonzalo Sánchez Lozada, y se habla de que nuevamente los prefectos. Cuando estamos hablando de una conquista social, es muy difícil que esa conquista social se la arrebate al ciudadano, ¿no? Eso no sucede. Bien, escuchamos dos compañeros más, 1 minuto 30. Si ven todavía vigente la constitución, Querido doctor, José Antonio le habla. lo Buenas escuchamos. noches. Estaba analizando escuchándolo también al compañero Lorio, pero, o sea, desde mi punto de vista, tenía que reformarse la Constitución, porque en toda la Ya. Constitución le trunca, hay muchas trabas para llegar a eso. La Constitución está hecha para llenar de obstáculos, llegar a un Estado federal. Sí, Correcto. como región a los departamentos de Bolivia le conviene que sea federal. ¿Por qué? Por las recaudaciones, por los recursos, por la educación, por el desarrollo, sobre todo de los modelos económicos que uno ve en los diferentes países. Pero Ya. la situación de la Constitución no va a que Bolivia vaya por esa vía. Sí, hay una autonomía, pero no es una autonomía débil,
porque Ya. realmente está centralizada la situación acá en Bolivia. Esa era Muy mi bien. opinión, doctor. Muy bien. Obviamente que para que se dé un Estado federal tiene que haber una asamblea constituyente, tiene que haber un referéndum vinculante en este caso, y tiene que adoptarse esto. Y este es un proceso de unos 5 o 10 años, ¿no? En este caso no es el cambio de constitución y tiene que haber un desgaste del modelo actual, no solamente del modelo constitucional, sino también del modelo económico para que dé esos cambios sociales. Escuchamos a alguien más, me gustaría escuchar a alguien más de sus compañeras y utilicemos lo que hemos aprendido hoy día. 1871, la Asamblea Constituyente que hemos tenido, los igualitarios también y los movimientos sociales que causaron esto, ¿no? Y el referéndum de 1931 y las formas de Estado federal. Lo escuchamos. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Ya. Si hacemos el análisis en la que usted nos pidió en el tema del federal, de la propuesta del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en la que usted nos está poniendo como un análisis, primero podríamos pensar sin ningún sesgo político. El señor, el expresidente Sánchez Lozada, en un momento ha tratado de hacer un gobierno neoliberal, vamos a decir así. Entonces, toda esta propuesta está volviendo atrás, ¿no? Un gobierno, como se puede, en ejemplo es Inglaterra, como el primer ministro que tiene en toda la Correcto. situación. Entonces, estamos tratando de, bueno, de dar como un reinado, un primer ministro en la que antiguamente los estados, el presidente nombraba a sus prefectos, era políticamente se nombraba. Entonces, ahora pienso yo, está bien que lo podemos, como todos tenemos derecho a la libertad, hasta eso tenemos en nuestro estado, inclusive otros lugares, tomarlo como una propuesta trasnochada, puedo decir. Porque el gobierno del Estado Nacional tenemos muchas conquistas, vamos a decir, desde las autonomías. Te decía primeramente, desde 1887 que se trata de lo que es el Estado Federal, pasado también por la Asamblea Constituyente, los movimientos igualitarios, todos apuntamos al Estado Federal, pero a veces tenemos que entender no sé si podemos decir una madurez política en la que Bien. se refiere. Ahorita estamos hablando al calor de hechos políticos, ¿no? De lo que está pasando. Correcto. Entonces, podemos decir de que ¿qué sería lo mejor para Bolivia? Pensar en una situación de que todos tengamos como dice, vivir bien, un estado de vivir bien. Bien. Por ejemplo, Venezuela es un estado federal y algunos venezolanos estamos por aquí, algunos venezolanos están por aquí. De todas Sí. maneras, tenemos ciertas situaciones, otras, como decir, tener conquistas, queremos tener una situación. Tenemos que ver el fondo de todo el sistema, cómo está regido y poder Correcto. dar un criterio mucho más mejor. Por ejemplo, en el federalismo, vamos a decirlo, ven la parte regional, ¿no? Digamos, Santa Cruz Federal, La Paz Federal, un supuesto. Entonces, siempre tienen la atracción de vamos a decir, de impuestos y todo lo demás. ¿Quién atrae más? ¿Quién, por ejemplo, pueden bajar los impuestos? Y en una atracción, no le ve la parte nacional, o sea, se dispersa esa parte, solamente la Correcto. parte del este. Eso es un poquito análisis, doctor. Bien, me Creo que parece bien. Es un tema muy profundo cuando hablamos de federalismo, más aún cuando tenemos datos enriquecedores, en este caso lo que hemos tocado el día de hoy, me parece interesante todo esto. Bien, bien, jóvenes, no los atraso más, sé que están cansados, sé que es un poco tarde este horario que he cambiado, pero les agradezco a todos que estén, estamos 41 personas. Jóvenes, hasta mañana a las 6 de la tarde se van a quedar los textos, caso contrario me lo envían nuevamente a Santa Cruz. Mañana en la mañanita les envío juntamente les voy a enviar las diapositivas y les voy a enviar las tareas.
ya, que van a realizar. Cualquier duda, jóvenes, siempre estoy al teléfono y voy a tomar la captura para la asistencia. Ya todos los que están tienen que poner sus 2 nombres, jóvenes. Siempre van a poner sus 2 nombres, ¿ya? Porque a veces uno pone solamente un nombre y ya no sabemos quién es, ¿no? ¿Dónde está? Acá está. Por fin los estoy conociendo a todos. Acá está. Asistencia. Ya, esperen un momentito. Acá, esto acá, ya. Ya. Esperen un momento, jóvenes. Me falta la segunda parte. Bien, jóvenes, no les quito más de su tiempo. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente clase. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.